Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Martina y te doy la bienvenida al Mundo NL. ¿Estás preparado para estudiar español de Latinoamérica? Comencemos. Recordá que si querés podés activar los subtítulos en inglés o en español. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir videos todos los martes y viernes. En el video de hoy vamos a ver un tema muy polémico, subjuntivo o indicativo. En videos anteriores vimos la diferencia entre subjuntivo e infinitivo. Si querés ver esa diferencia, te dejo el link en la descripción. Así que comencemos y veamos las diferencias principales. Tenemos tres casos principales en donde el indicativo se diferencia del subjuntivo. Una es la veracidad. Utilizamos el indicativo para hechos reales en el pasado, presente o futuro. En cambio, el subjuntivo es para situaciones irreales, posibles o deseadas. El otro factor es la intención. El indicativo lo usamos para hacer referencia a declaraciones, hechos o informaciones. En cambio, el subjuntivo expresa subjetividad, opiniones, deseos, dudas, ideas. Por último, la posición en una opinión es un factor importante porque usamos el indicativo para opiniones afirmativas y el subjuntivo para opiniones negativas. Así que veamos caso por caso ejemplos. La veracidad. En el indicativo hablamos de hechos reales como hoy vamos a escalar una montaña o mañana va a llover. Estoy seguro, segura de que esto va a suceder. En cambio, en el subjuntivo me refiero a hechos posibles. Quizá vayamos a escalar una montaña. Es posible que mañana llueva. En este caso uso adverbios como quizá o quizás, probablemente, posiblemente, expresiones como es posible que, es probable que. El segundo factor es la intención. En el indicativo hago declaraciones o informo y digo, por ejemplo, tengo frío o es una persona famosa. Es una declaración y estoy segura de que esto es así. En cambio, en el subjuntivo hago referencia a expresiones subjetivas o no estoy seguro de esto. Siento como si tuviera frío, pareciera una persona famosa. Uso verbos de subjetividad como sentir o parecer. Tenemos el último caso cuando me refiero a opiniones y en esta situación voy a usar siempre el pronombre relativo que porque son todas oraciones relativas. Si querés revisar este tema, oraciones subordinadas de relativo, también te dejo el link en la descripción. Continuemos. Entonces, ¿qué con indicativo o subjuntivo? Frases afirmativas, digo, creo que es viernes, pienso que hace frío, considero que es una idea interesante, creo que Dios es real. En cambio, frases negativas, pongo siempre el no antes del verbo y digo, no creo que sea viernes, no pienso que haga frío, no considero que sea una idea interesante, no creo que Dios sea real. ¿Sí? Estos son
tres factores fundamentales para establecer la diferencia entre indicativo y subjuntivo. Y por último, para practicar todo lo visto, una actividad. Tenés que decidir si el verbo va en indicativo o subjuntivo. Vemos las soluciones. 1. No me parece que sea una buena idea, tengo una opinión negativa. 2. Estoy satisfecho con la respuesta que me diste, es una declaración. 3. Esa persona pareciera estar llevando un perro en brazos. Uso el verbo parecer de subjetividad y no tengo seguridad. Y 4. Quizá tenga que tomar un taxi. Tengo el adverbio quizá, que siempre va con subjuntivo. 5. Creo que tienes razón. En este caso es una opinión afirmativa. ¿Sí? ¿Cómo fue? Espero que bien. Si te sirvió este video, no olvides dejarle un like y nos vemos la próxima. Chau.